Buenos días mis hermanos, bendiciones para tu vida y para mi vida. Esta mañana declaro que la gloria de Dios está sobre nosotros. Amén. Hoy es una mañana nueva donde el Señor se glorificará en cada vida. En el nombre de Jesús yo lo creo. Créalo usted también, mi hermano. Hoy sábado quiero traer una palabra de parte de Dios y está en el libro de Romanos. Romanos 1, vamos a leer el versículo 16. Romanos 1, 16. Y dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Te cuento una pequeña historia. Antes de conocer al Señor, yo no tenía amistades cristianas ni evangélicas. Asistí a un colegio católico. Casi todo mi bachillerato fue en un colegio católico. Pero no tenía amistades ni cristianas ni evangélicos. Pues como no tenía amigos, entonces los amigos que tenían eran del mundo, eran mundanos como era yo. Y era más amigo del mundo y enemigo de Dios. Amén. Yo iba anteriormente y pasaba por donde había una campaña evangélica y lo que hacía era reírme. Lo que hacía era decir, míralos ahí como están tirados en el piso, o mira lo que están diciendo cuando estaban hablando en lengua. Eso era mi vida anteriormente. Cuando yo conozco al Señor, lo conozco porque estaba saliendo con una muchacha, la cual tenía una relación, y la muchacha conoce al Señor, la llevan a conocer al Señor. Y yo veía que ella ya no quería salir conmigo. Entonces yo le preguntaba que por qué. Y me decía, no, que no había ningún problema, que no había ninguna situación, pero que si quería seguir con ella tenía que ir a la iglesia. Y yo comencé a ir a la iglesia fue por celos, por ver de que ella iba a la iglesia y no sabía con quién se iba a encontrar allá en ese lugar. Y desde el primer día que llegué a la iglesia, ese primer día, el pastor que predicó una palabra muy bonita que llegó a mi corazón y fue ministrado de parte de Dios y recibí a Cristo en mi corazón ese día. Comencé a andar con mis amigos del mundo, como estaba comenzando en la iglesia, no conocía a nadie todavía y estaba conociendo de Jesús y no era capaz de hablarle a mis amigos de Jesús, de ese encuentro que había tenido. Ese mismo día que recibí al Señor, ese mismo día caí al piso y fue ministrado de parte de Dios. Muchas cosas vinieron a mi vida, muchas cosas en las cuales Dios me había guardado. Y como les dije, comencé a tratar con mucha gente, pero a nadie le hablaba de Cristo. Me daba pena hablar de Jesús. Me daba pena hablar de lo que Jesús estaba haciendo en mi vida. Cuando yo leí esta palabra, estábamos en un grupo allá en la iglesia y estábamos viendo el libro de Romanos y yo leí esta palabra y dice el poder del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y yo dije, sí, es poder de Dios y Dios está obrando en mí y está cambiando en mí muchas cosas, porque yo no hablo de Él, porque yo no digo lo que Él está haciendo en mi vida. Y un joven me dijo un día, dar por gracia por lo que por gracia has recibido. Y yo dije, en verdad que sí, tengo que dar de lo que he recibido. El Señor me lo ha dado gratuitamente. Y fue cuando yo entendí que no me debo avergonzar del Evangelio. Y fue cuando comencé a hablarle a muchos de lo que Dios estaba haciendo en mi vida, de lo que Jesús estaba haciendo en mi vida, porque comencé a creer más en Él. Amén. Y Él es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree. Si tú y yo creemos en Señor Jesucristo y hemos probado de esa salvación que Él está dando a ti y a mí, no nos debemos de avergonzar. Avergoncémonos de lo que éramos antes, de lo que yo era antes. De eso sí debo avergonzarme. Pero lo que hoy soy en Cristo no debo avergonzarme. Todas esas cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Amén. Y dice, primeramente para el judío y también al griego. Pero en Dios habla hoy, en la traducción Dios habla hoy, dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todos los que creen, alcancen la salvación. Los judíos en el primer lugar, pero también los que no lo son. Para ti y para mí era ese poder de Dios. Amén. Anteriormente nosotros no hacíamos parte del pueblo de Dios, pero el Señor hizo que el evangelio fuera extendido fuera de Jerusalén, de Judea, de Galilea, para que tú y yo recibiéramos esa palabra, para que tú y yo hoy podamos estar seguros de que Cristo ha hecho la obra en ti y en mí. Amén. No nos avergoncemos del evangelio. Hablemosle a todos los que necesitan de Jesús. Que tu boca sea llena de la palabra de Dios. Pide al Espíritu Santo que llene tu boca. Pide al Espíritu Santo que le diga a todo aquel que necesita esa palabra de salvación. Ahora en estos momentos es cuando menos tú y yo debemos avergonzarnos del Evangelio. En estos momentos que mucha gente está muriendo en las clínicas sin conocer a Cristo. Se está yendo de esta tierra para otro lugar donde no va a haber salvación porque no conoció a Cristo. O cuántas personas hoy están pasando por enfermedades y nos quedamos callados y no les decimos, Cristo te puede sanar, Cristo te puede salvar. Cristo puede quitar ese lamento y volverlo en gozo. Amén. Mi hermano, hoy esta palabra tiene que hacer rema en tu vida como lo hizo una vez en mi vida. Como te decía, a mí me avergonzaba decir que era cristiano. ¿Por qué? Porque me daba pena decirlo. Porque te iba a decir, ahora vas a aliviar, ya no vas a estar en las fiestas alegres, ya no nos vas a acompañar donde vamos, vas a ser diferente. Pero cuando yo entendí que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Él, yo dije, Señor, tengo que agarrarme de esta palabra y llenarme de fuerzas y decirle, sí, soy cristiano, sigo a Cristo, mi vida ha cambiado, mi vida es diferente. Sí, le oro al Padre y el Padre obra en mí. Yo hoy peleo porque mi familia conozca a Cristo, porque mis amigos conozcan a Cristo, porque mis vecinos conozcan a Cristo. Hoy mi parte como pastor, yo no me puedo avergonzar del Evangelio, porque es poder de Dios. Porque primeramente era para los judíos y después lo extendieron para toda la tierra. Tú y yo hacemos parte de esos hijos que el Señor adoptó. Que no te avergüences del Evangelio, que no te avergüences hablar de Cristo, que no te avergüences decir, Cristo es mi Salvador. Y con Él voy siempre adelante, agarrado de su mano. Te invito en esta mañana que le hablemos a todos del poder de Cristo, del poder del Evangelio, del poder de Dios. Amado Rey, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y porque para siempre es tu misericordia. Padre, gracias porque un día me hiciste entender, Señor, que debo dar gracias por lo que he recibido en gracia, Señor.
Tú me diste salvación y esta salvación tengo que también extenderlas a otros, Padre. Hoy quitamos, Señor, todo espíritu de miedo, todo espíritu de temor, Señor, para hablar de tu palabra. Hoy reprendemos todo espíritu que el enemigo quiere traer a nuestras vidas para que tu palabra no sea extendida, Señor. Hoy tu palabra será extendida, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.